Hola, ¿qué tal? Saludos. Espero que esta sesión número 5 de cómo aprender Excel de forma virtual gratuita te pueda servir. Hoy vamos a ver un tema muy importante, es el tema de la validación de datos. ¿Qué significa validar datos en Excel? ¿Cómo lo puedo hacer? En diferentes modalidades, como por ejemplo, datos enteros, fechas, números, decimales, usar hasta personalizarlo y crear fórmulas ahí. Entonces vamos a ver ejemplos de forma básica, intermedia y avanzada. Espero que te sirva y que, bueno, realmente le saques provecho a este tiempo, que lo hago con la intención de que puedan aprender Excel y que lo puedan lograr. Así que acompáñenme a hacerlo, regálame tu likes, por favor, compártelo para que otros puedan aprender. Vamos entonces a ver cómo se hace. Hola, hola, ¿qué tal? Reciban un cordial saludo todos en esta oportunidad. Nos encontramos en esta sesión virtual número 5. Esta es una sesión más de la cual estamos bien motivados a compartir con ustedes en esta ocasión, ya que es una serie de videos de los cuales estamos extrayendo información importante para que pueda servir de utilidad para quienes deseen aprender Excel en una modalidad virtual y que no tiene costo. Evidentemente habrá muchísimo que aprender, pero esta es una sesión que tiene como objetivo el hecho de que podamos aprender a hacer validación de datos, la importancia que tiene la validación de datos dentro de Excel. Así que bienvenidos en esta ocasión y esperamos realmente que puedan aprovechar, verlo todo el video, porque en ocasiones pues uno tiende por la situación de tiempo ir saltándose algunas cosas que no es lo más adecuado. Este video, esta inversión de tiempo para usted será muy valiosa y espero que lo pueda aprovechar. Básicamente, quisiera comenzar solamente hablando un poquito de teoría. La validación de datos en Excel es una herramienta que no podemos pasar desapercibidos quienes trabajamos con el análisis de datos. ¿Por qué? Porque esta validación de datos nos puede ayudar a introducir una manera de evitar que los datos sean ingresados incorrectamente, de tal forma que la hoja de cálculo pueda mantener algo que nosotros en sistemas llamamos integridad del dato o integridad de la información. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, hay una serie de pasos que debemos efectuar para que se lleve a cabo, eh, digamos, de una forma adecuada, de una forma correcta, la validación. Cuando nosotros hablamos de validar, no debemos solamente pensar en que vamos a restringir porque eso es lo que hacemos, pero en realidad tenemos que vender la idea, tenemos que como hacer ver al usuario que realmente le estamos permitiendo una X o Y forma de ingresar datos. Entonces existen, por ejemplo, menú como este en la pestaña de datos, ¿verdad? Vamos a validar datos y nos va a aparecer esto. Vamos a tener diferentes, la primera parte tenemos que agregar la configuración. O sea, aquí lo dice, ¿qué tipo de dato quiero yo permitir? Puede ser un número entero, decimales, una lista, fecha, hora, longitud de texto y algo que se llama personalizar. En esta ocasión vamos a tratar de llevar esto a la práctica. Después de que yo haya escogido, configurado qué tipo de datos yo necesito que esté dentro de esa celda, voy a pasar a la parte siguiente, que es crear un mensaje de entrada, que normalmente ese mensaje de entrada debe ser sencillo y debe de orientar al usuario de qué cosas es la que debe de ingresar ahí. Por ejemplo, algo como que diga ingresar solo fecha, ingresar una cifra menor a 100 o no se permiten o ingresar solamente números, ¿verdad? Y después que haya hecho eso, tengo que aprovechar e configurar un mensaje de error. Este mensaje de error tiene tres o existen tres categorías de mensaje de error. Una es el alto, tipo alto, que ese lo que hace es no permitirte continuar. O sea, te dice, no estás poniendo el dato correcto, así que no pasas. El siguiente que se despliega aquí sería el de advertencia, que te dice, ok, te equivocaste, pero si quieres continuar, sí o no. Si le dices sí, él va a pasar. Y está el estilo final, el más light, que digo yo, que sería solamente informativo.
Entonces, al ser informativo, nada más te dice, estás introduciendo un dato malo, pero no te pregunta si quieres seguir o no, sino que solo le das a aceptar para continuar. Y ahí tendrías configurado tu validación. Ahora, es evidente, ¿verdad?, que vamos a necesitar hacer prácticas para conocerlo, así que por favor acompáñenme al Excel para que ahora sí podamos ver en vivo lo que estamos haciendo. Bueno, ya nos encontramos acá en Excel. Yo aquí tengo varios ejemplos que quiero utilizar. Entonces, el primero es, vamos a decir que para poder validar un dato, ejemplo, tengo que escoger la celda. Voy a escoger esta celda que está aquí. Aquí ya tiene validación. Lo que voy a hacer es quitar esa validación, entro a datos, validación de datos aquí, y le digo borrar todo y lo aplique. Entonces, ya aquí ya no tengo nada. Entonces, voy a validar este dato y esto que yo haga aquí es exactamente lo mismo que va a servir para los diferentes estilos, pero voy a hacer solo uno para que lo vean. Voy a validar un dato en donde solamente deseo que se ingresen datos de entre el 10 y el 50, o sea, un mínimo y un máximo, utilizando la opción de validar números enteros. Entonces, para eso, voy a darle datos, validar datos, me aparece este menú que es como el que está de atrás, pero es que el de atrás solamente es una imagen, ¿verdad? Voy a poner aquí y empezamos a ver. Primero que todo, ¿qué quiero permitir? Permito números enteros. Y la segunda cosa que me pregunta es, ok, números enteros existen, pero hay datos de diferente forma. Esta lista que usted ve aquí, esta lista, es la que te va a guiar para detallar mucho mejor qué datos enteros son los que querés. Entonces, esto que está aquí es exactamente esto que ves aquí, cada uno de los ejemplos. Pero voy a hacer solo uno, el que dice entre. Entonces, escojo entre. Mínimo, aquí dice que es 10. Y máximo dice que es 50, ¿ok? Pero así no se escribe. Yo no debo de poner 10 y 50 aquí, porque eso limita la validación. Ahora van a ver por qué les digo eso. Quito 50, quito 10. Entonces, en vez de poner el número, pongo que el mínimo va a ser esta celda, o sea, lo que haya en esa celda, y el máximo, lo que haya en esta celda. Y simplemente le digo aceptar. Ojo que no configure nada. Voy a devolver un momentito que no configure el mensaje. Voy a hacerlo ahorita para que se pueda ver. En este caso dice que la validación es entre, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Vamos a ver si lo hice bien. Vamos a darle por acá. Le voy a decir datos, validación de datos. Le voy a decir número entero, entre, y le voy a decir entre esto que está acá y máximo lo que está aquí. Y ahora le digo mensaje y voy a escribir algo así como importante. Y ustedes pueden utilizar importante. Pueden utilizar el título que gustan. Aquí sería ingrese solo el rango entre, para que sea más dinámico, ingrese solo el rango permitido. Perfecto. Le doy mensaje de error y escribo, puedo decir algo como, ves, aquí puedo escoger si lo quiero alto, advertencia o información. Yo lo quiero alto porque no quiero o sea, que si no lo pone correctamente, mejor que no lo deje continuar. Entonces le digo alto y le escribo algo así como error en digitación. ¿Por qué? Porque digitó algo que no tenía que hacer. Y aquí le voy a decir cuál es el error. Le voy a decir el dato digitado no corresponde. Listo. No corresponde al rango permitido. ¿Ves? Y termino. Ahora sí, reviso, tengo mensaje y tengo configuración. Ahora le doy a aceptar. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando le doy un clic a esa celda, y que dice ingrese sobre el rango permitido. Y el rango permitido es entre 10 y 50. Entonces, yo voy a poner un 11, me lo va a aceptar. Pongo un 49, me lo acepta. Pongo un 50, me lo acepta. Pongo un 10, me lo acepta. Pongo un 9,
Perfecto, me dice el dato di, aquí hay algo interesante que dice el dato digitado. Obviamente me equivoqué en el detallito pero dice error en digitación, el dato digitado no corresponde a rango permitido. Reintente. Y vuelvo a reintentar con un 51 y vuelve a tener problemas porque no está permitido. Entonces, le doy a reintentar y le pongo 50 y ya está. Así es como yo puedo validar un dato, en este caso, un dato con un número entero. Muy bien. Yo nada más cambio aquí, o sea, valido el dato, me vengo para acá, valido el dato y ya puedo escoger, ahora dice no está entre. Sigue siendo un número entero, pero ahora será no está entre. ¿Entre qué? Entre los rangos que estoy poniendo ahí. Ahora, ¿por qué es importante usar la celda y no directamente escribir el número ahí? Porque si mañana yo digo que va a ser entre 100 y 5000, quiere decir que aquí ya no voy a poner 90, no me lo va a hacer, no me lo va a aceptar. Y si pongo 5001, no me lo acepta. Pero si yo pongo 4995, perfectamente bien, ahora sí ingresa. Y de una forma dinámica, yo estoy dejando los números como corresponden. Entonces, ese es el primer ejemplo básico en cuanto a validación de datos. El segundo ejemplo tiene que ver ya con fechas. ¿Ves? Aquí dice validar fechas. ¿Cómo valido una fecha? Voy a entrar, tengo que crear mediante la pestaña datos la validación y escojo fecha. En fecha estoy escogiendo la primera que dice entre. ¿Entre qué? Entre esta fecha y esta fecha final y las voy a poner acá. Funciona exactamente igual y al final lo que está diciendo es que aquí se permiten nada más fechas entre el 1 de marzo y el 1 de abril. Si pongo 25, perdón, aquí sería que no está, yo estoy en la que no es, esta es la que no va. Vamos a ver cómo funciona aquí. Aquí tiene que ser fechas solamente entre el 1 de marzo y el 1 de abril. Pongo 25 de febrero y no me lo va a aceptar. Obviamente yo pongo el 2 de marzo y perfectamente bien cabe. Aquí es al revés. Si yo escribo algo que esté fuera de entre el 1 y el 4, o sea que no está entre, no lo va a aceptar. Aquí es al revés. Si yo escribo 2 de marzo, sí me lo va a aceptar. Vamos a ver, oh, perdón. Vamos a ver aquí qué sucedió. Vamos a ver si es que andamos bien. Dice que no está. Perfecto. Entonces, si yo pongo ahorita, vamos a ver, 25 de febrero, sí me lo acepta. ¿Por qué? Porque este dato no está dentro de este rango. Si yo pongo 2 de marzo, no me lo acepta porque 2 de marzo está dentro de este rango. Por lo tanto, es lo contrario. Si está dentro de este rango, no lo acepta. Al revés, lo podemos decir para que suene mucho mejor. Cualquier fecha que yo escriba que no esté en este rango, la va a aceptar. La va a aceptar. Entonces yo voy a decir 1 de enero, lo acepta perfectamente bien. Y así nos vamos con todos los demás. Otro ejemplo sencillo tiene que ver con las horas. Funciona igual. Yo escojo una hora, le doy validar datos y puedo escoger horas. En este caso le voy a decir hora y puedo utilizar los mismos entre que no esté igual, no igual, mayor, y aquí lo tengo. Ahí lo pueden ustedes probar y van a darse cuenta que funciona igual. Lo que tengo que tener cuidado es que cuando yo estoy diciendo fecha o hora, en este caso aquí tengo que tener cuidado a la hora de dar en inicio, poner aquí que esto es hora, hora, ¿verdad? Si estoy usando hora. Si estoy usando fecha, fecha. En este caso, aquí sería cambiar a hora, ¿verdad? Y escoger el tipo de hora. ¿Cómo puedo ser más detallista aquí? Le doy un clic y control 1, me vengo a la hora y escojo una hora como esta. La 1:30, un formato así. Entonces, cuando vengo acá y yo escribo la 1:30, pues digamos que no va a funcionar porque yo estoy diciendo, aquí necesito validar bien esto y hacerlo correctamente porque no he validado nada. Estoy diciéndole
que tengo que validar entre y entre, y aquí lo que tengo son fechas y yo estoy pidiendo horas. Entonces, básicamente tengo que trabajar en esto, pero como es un ejemplo igual a lo anterior, ustedes van a poder realizarlo. Simplemente quería mostrar que con la fecha, con la hora, con un dato entero, funciona igual, igual, igual. Si yo me vengo al siguiente ejemplo, que aquí es personalizado, y vamos a ver, este personalizado lo vamos a ver en esta primera. Ahora, ¿cómo vamos a ver el personalizado? ¿Qué significa personalizado? Vamos a poner algo aquí y voy a decir, quiero validar un dato acá, solo como ejemplo. Le digo, datos, validar, y ya no utilizo nada de esto, ni de número, ni decimal, ni lista, ni fecha, ni hora, ni longitud, sino personalizado. Ahora, aquí veo que existe, ¿verdad? Para que vean, existe otra más que es lista. Es una lista que yo puedo utilizar. ¿Cómo funciona una lista? Muy fácil, lo voy a hacer aquí. Voy a apartar esta imagen. Si yo aquí tengo, por ejemplo, nombres como Roberto, nombres como María, estoy poniéndolos así un poquito sencillos para que lo veamos y así. Si yo quiero que esta lista se muestre, ejemplo aquí, simplemente le digo, ¿verdad? Validar, voy a datos, valido el dato y escojo una lista. Y en lista le voy a decir que el origen de la lista es esto. ¿Cómo puedo seleccionarlo? Le doy un clic aquí, eso se va como a hacer muy pequeñito, y con el mouse le digo que es solo esto. Luego le digo Enter, Enter, y si ustedes vienen aquí, aquí está la lista. Ojo, vea qué bonito. Ahora, ¿qué es lo bonito de esto? Que si yo, por ejemplo, aquí ahorita quito a Roberto y pongo, vamos a ver, no sé, Marcos, ¿verdad? Y luego vengo a la lista, pues entonces voy a encontrar a Marcos y ya no voy a encontrar a quien en su momento estaba. Esa es la ventaja de utilizar este tipo de listas porque son listas desplegables. Entonces ahí vimos cómo validar el dato. Otra cosa que podemos hacer es, como dije, ¿verdad? Poder utilizar listas personalizadas. Voy a utilizar, en este caso, una lista personalizada en nivel básico. ¿Qué es nivel básico? Sencillo. Yo voy a venir y voy a personalizar mi validación de datos. Lo que voy a hacer es que aquí voy a validar datos pares. Solo pares pueden haber aquí. Entonces, ¿cómo lo hago? Marco todas las celdas que necesito validar. Le digo validación del dato y digo que por favor me escoja personalizada. Y en personalizada voy a utilizar, digamos, una fórmula, como dice acá. ¿Cuál es esa fórmula? Si yo me vengo, voy a salir un momento, si yo me vengo afuera a cualquier celda y escribo el inicio de una, eh, por decirlo así, de una fórmula, entonces voy a recibir, por ejemplo, información relacionada con la fórmula. Pero cuando yo trabajo aquí dentro, aquí no puedo tener la ayuda que Excel me permite para poner fórmula. Ese es el único detalle, que tengo que saberme la fórmula correctamente para poder hacerlo y evitar equivocarme y que no funcione. Entonces, para darle continuidad a esta fórmula, voy a marcar todo acá. Le voy a decir validar datos. Me vengo a darle personalizada y voy a escribir la función o la fórmula es punto par. Es punto par. Voy a abrir paréntesis y voy a decir que voy a validar esta primera, digámoslo así, celda. Y entonces voy a cerrar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Aquí lo que está diciendo es que si el dato que yo estoy escribiendo, ¿verdad? Es par, entonces me va a devolver positivo. Por lo tanto, me va a permitir incluirlo. Pero si yo, por decirlo así, estoy escribiendo un dato acá que no es par, sino que es impar, entonces va a tirar que es falso y me va a arrojar el mensaje que dice que hay un error. Entonces vamos a ver ahorita cómo funciona esto. Si yo le doy ahorita, le doy a aceptar y le digo 2,
Me acepta 2, me acepta 4, me acepta 6 porque son pares. Pero si le digo 1, no lo va a aceptar porque hay una restricción que no lo permite. Le pongo 3, tampoco lo acepta. Y así, 4, me puede aceptar repetir si quisiera. Pero aquí, si yo quisiera, le puedo agregar otra restricción de que sea par, pero que no se repita. Eso lo vamos a ver en versión avanzada. Pero aquí está. Yo puedo seguir escribiendo 6, 8, 10, pero si pongo 11, ya no funciona. Así es como puedo validar un dato referente a par. ¿Cómo lo hacemos en impar? En impar marco todo esto que está acá y vengo a validar y utilizo la función personalizada y creo una fórmula. Esta fórmula nos va a permitir a nosotros lograr, por decirlo así, nos va a permitir que ella haga ese análisis aquí y me vaya a permitir o no permitir lo que quiero escribir. Entonces, básicamente voy a escribir la fórmula acá y digo es punto impar. Y abro el paréntesis y escojo o pongo, digito, la primera celda de mi selección, que sería en ese caso de 3. La voy a cerrar y funciona igual. Si esto que estoy incluyendo, lo que voy a incluir en esos lugares es impar, va a ser positivo, o sea, verdadero, y me va a permitir dejarlo. Si por el contrario, lo que voy a escribir aquí es un número par, aquí va a dar falso, por lo tanto, no lo va a permitir. Vamos a ver, vamos a poner impar y digo que 1, 3, 5, 7, 9. Pero si ahora pongo 2, no me va a dejar. O si pongo 4, no me va a dejar. Esto es lo contrario acá. Por eso es importante que podamos aprender que desde la perspectiva básica, esto es una validación sencilla en modo básico. Ahora nos vamos al modo intermedio para utilizar la validación de datos. Y en modo intermedio, yo podría decirle que necesito que aquí se escriban solo palabras que inicien con la letra A. ¿Cómo hacemos eso? Lo podemos hacer utilizando, primeramente, marcamos, le digo validación de datos en la pestaña datos y le digo personalizar. Voy a borrarlo porque aquí ya estaba hecho y le voy a decir fórmula igual y voy a utilizar y digo la fórmula izquierda. Y voy a abrir el paréntesis y le voy a decir que arranque de aquí. Luego voy a cerrar el paréntesis, ¿verdad? Pero ahora podríamos utilizar, vamos a decirle que izquierda utilizando este rango, ¿ok? Nada más que este rango lo voy a convertir en celdas absolutas con la función F4, ¿verdad? Y al estar aquí, lo que voy a decir es cierro el paréntesis, puedo utilizarlo así, y le digo que todo eso que estaba ahí, todo ese rango, necesito venir y probar que tenga, como dijimos, que inicie con la letra A. Entonces usamos las comillas con Shift 2 y ponemos el A y lo que hacemos es probar si realmente, ¿verdad? Lo estamos haciendo bien, podría funcionar. Vamos a ver cómo nos va. Yo vengo aquí y si escribo amor, me lo va a permitir. Si escribo agua, perfecto. Ahora voy a intentar escribir algo que no empiece con A. Voy a decir corazón. Sí me dejó hacerlo. Entonces vamos a ver qué fue lo que sucedió. Vamos a ver en dónde está la fallilla. Ok, vamos a corregir la fallilla, porque si yo sigo escribiendo cosas como decir Roma, me va a dejar. Entonces voy a colocar acá, voy a decirle validación de datos, vea que aquí está. El error cometido se encuentra dentro de los paréntesis. Yo lo que voy a hacer dentro del paréntesis es poner nada más la primera celda, que sería B3.
¿Por qué? Porque, para decirlo así, la fórmula izquierda lo que va a hacer es ir, recorrer lo que yo escribí y verificar que izquierda, o sea, la primera posición tenga la letra A, nada más. Ahí no, digamos que yo pedí que hiciéramos todo el rango, pero no es necesario. Entonces le voy a dar a aceptar. Y ahora vamos a ver si me deja escribir otra vez corazón. Obviamente, ahí como estaba, pues parecía que lo estaba dejando. Ahora ya no me deja escribir corazón. Entonces voy a escribir alma. Pero si escribo Roma, no me deja. Entonces ya sabemos que solamente con la letra A, o perdón, que inicie la palabra con la letra A, almorzar, va a permitir. Entonces, eso ya sería en el nivel intermedio. Ahora, veamos este ejemplo utilizando fechas. Vamos a ver cómo se manejan las fechas. Vamos a ver, en este caso, vamos a ingresar a la pestaña de datos y vamos a lo que nosotros llamamos validación de datos como tal. Cuando nosotros usamos aquí afuera de forma normal una fórmula que se llama día-sem, día-semana, ¿qué es lo que hace esta fórmula? Me devuelve un número de entre el 1 y el 7 para identificar un día de la semana, entendiendo que 1 va a ser, en este caso, domingo, ¿verdad? Y luego 2 sería lunes, 3 sería martes y así se va. Entonces, en este caso, esta es la fórmula que vamos a usar aquí para validar, pero no la voy a usar acá, sino que la voy a utilizar dentro de la validación. Voy a hacer acá y dentro de la validación, que sería justamente aquí, le voy a decir que sí, ¿verdad? Aquí parece que ya obviamente teníamos todo esto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a ingresar esa fórmula que hace poquito les mencioné. Entonces, vengo teniendo acá la selección hecha, le doy datos, validar datos y le digo personalizado, ¿verdad? Aquí está. Y entonces voy a tomar la fórmula, como dijimos, día sem. ¿Ok? Y voy a venir a abrir, opa, abro el paréntesis y pongo la primera celda del rango que estoy escogiendo. Voy entonces a cerrarlo y voy a decir que esto se iguale a ¿qué? Lo vamos a igualar a 1, ¿verdad? Vamos a igualarlo a 1 porque en este caso que vamos a ver, queremos incluir solo que me acepte solo los días lunes. ¿Cómo sabemos por qué debería ser lunes? Entonces vamos a poner un 2, porque el lunes es 2. Aquí inicia el día de la semana, inicia domingo, por lo tanto domingo es 1. Entonces, ¿qué va a suceder? Que si yo le doy acá aceptar y yo vengo a buscar en mi calendario, vea que los lunes es el 6, el 13 y el 20. 6, 13, 20 y 27. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo cualquier otro día como fecha? Aquí no me lo va a aceptar, solo me acepta los días lunes. Entonces, 6, 13, 20. Entonces, por ejemplo, ¿para qué me sirve esta validación? Si yo, por ejemplo, quiero marcar los libres de la semana o los libres del mes y esta persona tiene libre lunes, yo no voy a poder poner libre martes o libre jueves porque pertenecen a un número diferente. Entonces, 6, 13 y 20. Vamos a poner aquí 6. Voy a decir 6 de marzo. Lo acepta. Entonces, ¿qué seguiría ahora? 13 de marzo. Lo acepta. Voy a poner otro día. Voy a poner 5 de marzo. 5 de marzo no es un lunes. Vamos a ver qué pasa. Puede ser que yo lo esté haciendo mal. Vamos a ver. Eso es en vivo, señores. Perfecto. No me va a dejar. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo, según esta validación, que solo los días lunes van a poder escribir y va a ser cualquier lunes de cualquier año. Vea que yo me vengo para atrás. Voy a hacerlo aquí. Voy a poner que el primer lunes de enero fue el 2 de enero de 2023. Entonces voy a venir aquí, voy a escribir 2 de enero. ¿Y si me lo acepta? 9 de enero.
Perfecto, porque estoy poniendo lunes. Pero un domingo que era 8 de enero, no lo debería de aceptar. Vamos a ver qué pasa. Perfecto, no lo va a dejar. Entonces, señores, así es como podemos validar datos relacionados con las fechas que queremos o el día que queremos validar en la versión intermedia. Ahora, en la versión avanzada, ya para entrar un poquito en calor, vamos a imaginar que necesitamos incluir unos gastos, pero yo tengo un presupuesto. Digamos que este es el presupuesto para gastar en, qué sé yo, útiles. En oficina, puedo comprar, como decir, el lápiz, lapicero, borrador y esas cosas que se ocupan en oficina. Pero yo necesito, solo puedo 5,000, más de eso no puedo hacer. Entonces, ¿cómo lo manejamos acá? Y aquí abajo pongo un total para que cuando yo voy escribiendo aquí, vayamos viendo si llegamos hasta 5,000, que es el presupuesto máximo que tenemos. Vea lo que vamos a hacer. Voy a marcar todo esto, le voy a decir datos, validar datos, y le digo que por favor sea personalizado. Y aquí utilizo una fórmula que se llama suma, ¿ok? Suma, y le abro el paréntesis y le digo por favor súmeme todo esto. Pero yo necesito que esto sea en números o lo que llamamos celda absoluta, por eso voy a utilizar la función de F4 y lo voy a convertir a celda absoluta y lo voy a cerrar el paréntesis. Ahora necesito que esta suma que yo estoy haciendo sea menor o igual. ¿Por qué menor? Porque necesito decirle que sea menor o igual ¿a qué? Al presupuesto que me están dando, 5,000 colones. Y aquí estoy poniendo C2. Pero este C2 también necesito que esté como una celda absoluta por si tengo que hacer algo más y le digo que la función 4. Y lo tengo acá. Entonces, estoy pidiendo que me haga una suma acá, pero ¿qué significa esto? Que si cuando yo estoy ingresando datos, llega un momento en que ya llego a 5,000 o el siguiente dato se va a pasar de 5,000, ya no lo va a permitir poner, porque tiene que ser menor a 5,000. Y vamos a ver, vea qué bonito. Voy a darle a aceptar y voy a empezar a decir, primer gasto, compramos un lapicero, 600 colones. Perfecto. Compramos un borrador, 350. Y vea que aquí va marcando cuánto se va haciendo. Y vamos bien. Esto es simplemente una autosuma. Esto no está dentro de la validación, pero lo estoy poniendo para ir viendo el límite. Ahora se compró un cuaderno de 2,000 colones. Se compró un corrector de 950. Se compró, vamos a ver, una engrapadora de 2,000 colones. 2,000 colones vale esa engrapadora. Quiere decir que si le doy aquí a 2,000 colones, me dice que este gasto no lo puedo incluir. ¿Por qué? Porque se está pasando. Dice que ya son 5,900 y el límite es 5,000. Entonces, yo debería de decir, mi amigo, se está pasando por 900 colones. Ocupamos una engrapadorcita más pequeña que tenga un valor de menos de eso. Mira, me encontré una engrapadora que vale 1,000 colones y la compré. Y ahora sí me pasó. Vea qué interesante. Y por último, si yo ahorita gasto 101 colón, no me va a dejar. Si yo gasto 100 colones, perfecto, llegué hasta acá. Vea qué bueno es. Ahora, ¿qué sucede si yo hablo con mi jefe y le digo, jefe, ocupo un extra presupuesto y él me aprobó 5,000 más? Ahora tengo 10. Vaya y cómprese la engrapadora que valía 2,000. Pongo 2,000 y sí me va a dejar. ¿Por qué? Porque la validación dice que el dato a validar se comprueba con la celda C2. Y la celda C2 es esta. Y mientras yo cambie, dinámicamente voy a poder seguir ingresando si es que me aprueban ese extra presupuesto. Pero si no me lo aprueban y vuelvo a 5,000, yo quiero, esto no me va a servir. ¿Por qué? Porque ya escribo 2,000 y no me va a dejar. Necesito que sea solamente 1,000 colones. Entonces, así es como podemos validar en versión avanzada gastos referentes a un presupuesto. Vea qué bonito y vea qué accesible. Si nosotros vemos esta otra
versión avanzada de lo que es validación, vean lo que vamos a hacer. Le vamos a decir al sistema de Excel que por favor no me permita escribir más de una vez una palabra. ¿Por qué? Porque no quiero que se repitan. Sobre todo si estoy trabajando con algún tipo de información que tiene que ser única. Entonces voy a darle, marco toda esta parte y le digo validar datos en el caso de que necesito que sea personalizada y ojo lo que voy a hacer. Voy a utilizar una función que me haga una revisión de cómo está lo que voy a hacer. Entonces, prácticamente hago lo siguiente. Lo que hago es decirle personalizado y utilizo la fórmula, doy igual y digo contar punto sí. ¿Qué voy a contar? Abro, obviamente tengo que abrir el paréntesis porque no me va a permitir, porque es una fórmula directa. O sea, no tengo esa ayuda que normalmente acá en una celda me va a dar. Contar sí y le digo, por favor, cuénteme todo esto. Todo este rango me lo va a contar. ¿Ok? Pero lo quiero como que tengas celda absoluta, entonces uso la función F4. Muy bien. Ese es el primer parámetro, pero necesito un segundo parámetro. Entonces le voy a decir que por favor, punto y coma, cuando él haga esta revisión, o sea, que recorra este rango, lo verifique contra, en este caso, eh, digamos, el valor que yo haya escrito en esa celda primera. O sea, ¿qué significa eso? Que si yo ahorita le doy función F4, lo que va a hacer es que va a empezar a recorrer. Cuando escribe algo en la letra E5, automáticamente luego, si yo escribo en la E6, en la E7 y en la E8, él va a ir corriendo, va a hacer o lo que llamamos un recorrido. Y estando así, yo voy a cerrar esta fórmula. Le estoy diciendo contar sí, o sea, cuénteme, súmeme, revíseme en este rango, pero tómeme como parámetro lo que se escriba en una celda absoluta que inicia en la E5. ¿Y a qué es lo que voy a decirle? Que por favor todo eso se iguale a 1. O sea, que no exista más de una vez. Si yo le pongo un 2, significa que quiero que hasta 2 veces se repita esa palabra. Entonces solo quiero que sea una vez y le voy a dar aceptar. Vamos a ver cómo nos va. Y entonces yo vengo y escribo, por ejemplo, voy a decir 1, 2 y 3. Voy bien. Pero si a mí se me ocurre volver a escribir 1, le doy Enter, sí me dejó. Vamos a ver qué pasó, porque puede ser que haya dado, obviamente, una pequeña falla. Estamos en vivo. Bueno, jóvenes, el error es sencillísimo, pero es fatal. Cuando yo puse igual contar sí, no me percaté y dije que todo esto, ¿verdad? Todo muy bien, pero este uno debe de ir entre comillas. Aquí está, vamos a darle entre comillas, porque lo que estoy diciendo es que básicamente solo una vez quiero que lo hagan, no es parte de la fórmula, sino que es, digamos, como una información que quiero que él verifique y lo verifique una vez. Entonces va entre comillas y le digo aceptar. Ahora sí, si yo escribiese un 1, teóricamente no me debería dejar. Vamos a ver. Perfecto, no me deja. Si escribo 2, no me deja. Pero si escribo 4, 4 tampoco me está dejando. Qué interesante. Vamos a ver qué pasó aquí. Vamos a ver qué sucede. Bueno, chicos, ya hice la revisión. Qué pena. Bueno, es parte del proceso de no equivocarse en cuanto a las fórmulas. Eso es usualmente normal que pueda pasar. Yo valido todo esto, pero revisando bien, debía de no haberle dado la celda absoluta a la E5. No lo lleva. Y indiferentemente que lleve comillas o no, aquí sería la forma de verlo. Entonces podríamos decir que ah, se maneja de esta manera. ¿Qué hacemos? Igualamos a 1, pero le quitamos la celda absoluta. Si lo manejamos así, va a funcionar súper bien. Y si le doy aceptar, entonces ahora sí, escribo 4, pero si escribo 4 de nuevo, no me va a dejar porque lo está tomando repetido.
Perfecto, entonces esta sería la forma de validar un dato de un nivel avanzado para lo que es repetición de datos. Me falta un último ejemplo por hacer, que es el que quiero poner ahorita, y voy a indicarles de qué se trata este ejemplo como tal. Ok, quiero que vamos a hacer así. Aquí vamos a intentar crear un código de empleado que tenga 5 dígitos, no más. Ni más ni menos, tiene que tener 5. Y aparte de eso, debe ser numérico. Entonces, vamos a tratar de crearlo. Entonces, vamos a utilizar una fórmula, perdón, vamos a validar el dato aquí. Le vamos a decir datos, validación de datos. Y vamos a utilizar una personalizada. Y le voy a decir, ahora, como son dos parámetros los que estoy pidiendo que debe de funcionar, debo utilizar una fórmula o sí, una función que se llama yes. Entonces voy a decirle igual yes. ¿Qué es lo que hace yes? Yes dentro de sus paréntesis, o sea, aquí, todo lo que esté dentro de acá debe de cumplirse. Vamos a ver. Perfecto, aquí estoy dentro. Vamos a hacerle aquí. Y todo lo que yo escriba dentro de aquí tiene que cumplirse. Entonces, lo primero sería utilizar la fórmula es número. La fórmula es número. Lo que me va a decir es que lo que yo estoy escribiendo realmente es número. No es otra cosa más que un número. Entonces le digo, dentro de yes, pongo es número y abro la fórmula es número y le digo que todo lo que esté aquí, por favor, necesito que me lo verifique como que fuera número para que se cumpla la primera solicitud del cliente y lo voy a convertir en celda absoluta con la función F4. Eso es la primera, ¿verdad? Muy bien. Ahora le doy punto y coma y agrego la segunda que sería que yo necesito que la siguiente fórmula sería largo. ¿Qué hace largo? Largo lo que hace, vuelvo a abrir paréntesis, largo lo que hace es decir cuánta longitud debe de tener lo que yo quiero escribir. En este caso estoy diciendo que es 5 dígitos. Entonces le doy un clic a la primera, que sería G5, y le digo que por favor esa celda no debe ser igual, por decirlo así, la igualamos a, en este caso, 5. ¿Ok? Y después de eso cierro el paréntesis porque este que estoy cerrando teóricamente cierra este y es de aquí. Y este de acá lo cierra este de aquí. Y este de acá lo cierra este. Entonces estoy cumpliendo con todos los paréntesis como tal y le voy a dar a aceptar. Vamos a ver qué pasa. He estado haciendo estas validaciones y de pronto algunas se ponen difíciles. Entonces voy a escribir un código que tenga 5 dígitos. 1, 2, 3, 4, 5. Dice que no lo acepta. Vamos a ver por qué razón no lo acepta. Dice que, vamos a verificar bien ahorita, pero dice que el 1, 2, 3, 4, 5 no lo acepta. Vamos a poner ahora, vamos a ver, 0, 1, 0, 1 y 1. No lo acepta. Vamos a ver 1, 2, 3, 4. No lo acepta. Vamos a verificar qué pudo haber pasado. Sí, básicamente el error encontrado es que cuando estamos revisando acá, aunque yo estoy marcando todo, debo utilizar la primera G5 sin valor absoluto. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá? Que necesita comprobar que G5 sea un número. Y si me lo va a decir verdadero, o sea, se cumple. Y si largo, el mismo G5 tiene 5 de largo, entonces también se cumple. Los dos son verdaderos. Los dos están dentro de la función yes. Por lo tanto, se debe de cumplir sí o sí. Entonces, al decir aquí, por ejemplo, yo escribo Nelson Rodríguez Montalbán 1, 2, o sea, tiene 5 dígitos, o sea, 5 caracteres de longitud, pero se supone que tiene una R, una N, una R, por lo tanto su letra no lo va a aceptar, pero si yo escribo 1, 2, 2, 3, 4, 5, lo acepta, 3, 2, 1, 5, 4, lo acepta, pero si escribo 1, 2, 3, R, NR,
no debería de aceptarlo. Muy bien, con esto podemos decir, estimados colegas y estudiantes, con esto podríamos decir que hemos recorrido un poco lo que significa la validación de datos. Y de esta manera podríamos nosotros llegar a decir que podemos practicar junto a estos ejemplos y ya poder decir, bueno, conozco un poco más de la validación de datos en Excel. Espero que haya sido útil. Por favor, regálenme sus likes. Por favor, suscríbanse y pueden compartirlo con las personas que ustedes consideren que deben aprender. Un placer saludarlos y nos vemos en una siguiente entrega de lo que sería otra clase virtual especialmente para aprender Excel. Nos vemos. Chao, chao.